Y aquí seguimos y estamos de vuelta en su casa, la casa de todos, Lilith, en CDN, en compañía de los Economonstruos, ya lo sabe, Héctor Guiliani Curi y José Alfredo Guerrero con nosotros. El profe Rafael Espinal ya tiene dos mancando. Sí. Entonces, oigan no le bien. gustan las cosas No, controversiales. oye lo que dijo José Alfredo, dijo que tú y yo nos compusimos, Héctor, de que le caímos arriba en el programa pasado. Vamos a caer arriba. Vamos a calentar que no vino. No, la verdad que muchos saludos a Rafael Espinal. Y la verdad que qué bueno que están aquí hoy, porque hoy recibimos de alguna manera una noticia fresca, refrescante, dentro de tanto tiempo que uno como que se pone a quejarse. Y el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, señalaba que no se aguantan más impuestos. Textualmente, no hay espacio para más impuestos. Eso fue como música para mis oídos. Ustedes lo saben. ¿Qué dicen de estas declaraciones? Bueno, realmente el presupuesto ya se presentó y se presentó sin ninguna reforma tributaria. O sea, él está realmente diciendo lo que pasó en el presupuesto, de que no se aumentaron impuestos. Pero y él también señala que una reforma tributaria pudiera ser para ser más asequibles, digamos, más razonables. Sí, claro. Impuestos que son realmente ya... está en lo correcto. O sea, antes de unas elecciones no se hace ese tipo de reforma. De hecho, ya pasó el presupuesto. Pero él también menciona ahí cosas interesantes, como que tenemos ya tasas muy altas para una economía pequeña, como el ITEVIS, por ejemplo, y que lo que hay que hacer es aumentar la base, básicamente. Y también dio una buena noticia que me encantó en la parte positiva de muchas exenciones que existen, que ya llegó a su tiempo. No menciono ningún sector específico, pero ahí tenemos, por ejemplo, el cine. Claro. Ese es tu... pero tú sabes que, te voy a decir una cosa, es que en lo del cine... ¿Cuál es la película de Roberto? Yo te entiendo. Lo que pasa es, mira, Mira, eso es lo que yo te iba a decir, que es que él ha ido a varios clavos, Héctor. Él ha ido a varios clavos y ha quedado muy frustrado. Y te entiendo. O sea, ¿Cuál es la que más te gusta? estamos haciendo saga de películas. O sea, yo hago una comedia que es exitosa, la gente va y hago 4 series corridas de eso. Claro, o sea, claro. Ese es uno, pero también hay varios, por ejemplo, de que exenciones que ya puede haber ya llegado su tiempo. El mismo impuesto sobre la renta, José Alfredo. Nosotros, o sea, en función del tamaño de nuestra economía, son realmente tasas altas que pagamos de intereses, tanto a nivel de ITEVIS como de impuestos sobre la renta y como otras más. 25%, o sea, 25% Impuesto a la vivienda. Nosotros trabaja un cuarto, exacto, tú trabajas más de un cuarto del año para el gobierno. Sí. Mira, Lili, yo creo que el ministro, esas son una de las declaraciones más completas que yo le he visto a un funcionario del gobierno en los últimos 6 o 7 años, déjame decirte. Ahora, vamos a tomar eso de los impuestos. Fíjate, el ITEVI es uno de los impuestos más altos que hay en América Latina. El de nosotros. El de nosotros. 18%. 18%. Eso no tiene espacio para aumento. De hecho, en teoría puede ser reducido. Hay exenciones, pero son exenciones a la medicina y ciertos productos básicos. Yo no sé por dónde que van a coger. No, y él dice que esa se mantendría. Sí, pero eso, el ITEVI tiene que quedarse igual. Los impuestos a los combustibles, también nosotros tenemos los impuestos más altos del hemisferio. En realidad, los vehículos de motor aquí están sobregravados, porque no es solamente en los combustibles, en los impuestos a la placa. Suerte que no se le ha ocurrido, ¿cómo es la revista esa? El Marbete. La revista que tú tenías que hacer una fila. Sí. Estamos los impuestos a los combustibles. ¿Cuál es el otro? El impuesto sobre la renta. Los Estados Unidos ahora tienen un impuesto a la renta a la compañía más baja que la República Dominicana. Y, lógicamente, yo creo que va a haber una tendencia en otros países de Centroamérica para bajar las tasas. Así que por ahí no hay tampoco espacio. ¿Y cuál es el otro impuesto que nos queda? El de la vivienda. El impuesto a los cheques. Sí. Porque si tú lo subes más, tú vas a matar las transacciones por cheque. Y también probablemente va a obligar a la gente a salirse del sistema bancario para no tener que pagar el impuesto. Entonces diríamos que estas declaraciones de Donald Guerrero son halagüeñas, son vamos a decir, refrescantes. Bueno, para el gobierno yo creo que sí, pero la oposición tampoco, eso es una oportunidad para ellos hacer ahora una propuesta que ellos harían impositivamente ante estas declaraciones. Claro. No, y si la reforma es para bajar impuestos, la gente, lo que pasa es que nadie se lo cree eso nunca. O sea, la
gente no se lo cree, pero si fuera así, pues entonces tendría mucho sentido una reforma, si fuera para verdaderamente Pero se han organizar hecho las cosas. reformas para bajar impuestos. Pero Bueno, la Realmente, reforma del reformas de los 90 fueron así. 92. La única, La única. la única. Sí, lamentablemente la se única, quedaron- la única. se quedaron Después sin de una ahí no ha segunda habido ola. reforma para bajar mira nada. qué hizo posible la reducción de impuestos en el 90. Básicamente nosotros eliminamos todos los incentivos Exacto. tributarios. No quedó ni uno. No quedó ni uno. Porque es que hay que Solamente quedó quitarle el a un santo contrato para ese vestir de al otro. Enron, Ujú. Ajá. que por razones contractuales no se pudo quitar. Pero ya Enron murió. ya. Pero porque mira, si se teníamos- eliminan teníamos- subsidios, se bajan los impuestos inmediatamente, porque de ahí es que sale la balanza, vamos a decir, Pero claro, el y balance. además también lo que debe guiar la inversión no son subsidios, o sea, lo que guía la inversión en una economía de mercado son los precios Claro. libres. La eficiencia. Como yo bien decía Héctor, en esos años de los 80 lo que teníamos era tasas de impuestos sobre la renta muy altas. Muy altas, sí, Y que entonces el nadie gobierno daba incentivos para que tú invirtieras en el turismo, invirtiera en la agropecuaria, en ciertos sectores. Pero eso es tú llevar la inversión a través de un mecanismo que no es eficiente. Claro, vamos o a decir sea, que asinceraron el proceso. exactamente, entonces se eliminaron todos los incentivos porque entonces lo que pasaba también era mucha Y ilusión. se aumentaron, mucha- bueno, y se bajaron se aumentaron los intereses entonces. pero incluso no, pero de hecho se bajó la tasa marginal de bajaron impuesto sobre la la tasa renta. Se marginal. bajaron las La tasa- tasas y sí. se bajaron los incentivos. Sí. Entonces, el dinero Se para bajar las eliminaron tasas los- se sacó de los incentivos, incentivos. como debe Sí, ser. sí, Eso a sí, mí sí. me parece muy genial, de verdad, porque Así es. los incentivos son complicados, porque siempre son privilegiados, o sea, siempre hay gente que los recibe y otros que no. Entremos a la, ay señores, a este caso, sí, no, de verdad. Sí, ya me lo están diciendo en controles, a la situación de Punta Catalina, en particular a los nuevos inversionistas extranjeros en Punta Catalina. Mira, Lili, yo creo, el ministro de Hacienda, y me voy a concentrar en un punto que tratamos aquí una vez, que es el capitalismo popular. Ujú. El ministro de Hacienda lo que propone es vender acciones a empresarios extranjeros y dominicanos. Yo propongo, y me gustaría, por ejemplo, en lugar de ver tantas denuncias sobre la deuda y sobre esas cosas, me gustaría ver, por ejemplo, a los candidatos presidenciales de oposición, porque esta es la posición del gobierno, ¿no? Ujú. Decir, yo propongo vender 25% de las acciones al público en general en la República Dominicana. Es decir, tú creas un mecanismo... Que no de tenga que ser un accionista internacional, tenga sino que pudiera ser local. sí. Ujú. Quizás tú le permites que el 49% sean personas con conocimiento de la industria, empresarios, lo que sea, pero otro 25% para el público en general. ¿Y le interesará al público invertir Bueno, en toma el caso de la colocación de acciones ahora mismo de Leche Rica, que se fue de una vez. En este caso... Pero recuerda que Leche Rica es una institución privada. pero ¿y tú crees que la generación de energía aquí en la República Dominicana no es rentable? Y pregunto es el yo, negocio más rentable que hay ahora mismo. es más rentable, pero no se ha logrado resolver, Bueno, vamos a decir... pero tú no has visto un generador que se vaya Pero del recuerda que país. existen los subsidios y también existe la sobrevaloración de cualquier, vamos a decir, proyecto. Entonces, para el accionista, cuando entra en juego el Estado, no tiene quizás las mismas garantías que cuando es en el ambiente pero, privado. como propone Héctor, debe ser una oferta pública de acciones, entonces tiene que realmente transparentarse bien. O sea, el vamos a asunto. decir, el costo de Punta Catalina es... No, pero también... Tanto, y ese punto tiene que ser bueno, la lógico. información tiene que ser transparente igual para todo el mundo. Y también lo que se puede hacer es, fíjate, nosotros tenemos un sistema de pensiones en la cual el dueño de los fondos, que es el que ahorra tiene su cuenta de capitalización individual, no tiene nada que decir sobre cómo se invierte ese dinero. Entonces es una oportunidad también para hacer eso, o sea, que tú puedas a través, ¿quiénes pueden ser accionistas? Bueno, quienes tienen fondo de capitalización. ¿Por qué se Y quiere lo pueden vender hacer. Punta Catalina? O sea, ¿por qué? Porque eso sería muy interesante. Porque, ¿por qué? ¿Cuál es? Mira, esa es la gran contradicción. El gobierno se pasó toda la vida, el presidente Medina mismo, que no quería que fueran inversionistas privados, porque aquí ellos eran los que Querían hacerla especulaban con estatal electricidad. completamente, ajá. Vamos a construir esta empresa estatal para ahora vendérsela al sector privado. Eso como un baile, para adelante y para atrás. Hubiera evitado 20.000 líos, el estigma para toda la vida de los problemas de corrupción, se hubiera dejado la licitación que en ese momento llevaba a cabo la CDE. Ahora, mira lo que pasa. Cuando vengan inversionistas extranjeros, ellos van a decir, mira, para yo meterme en ese negocio,
yo quiero una tasa de retorno de tanto por ciento. Mis gastos proyectados al futuro en base a compras de carbón a tal y tal precio van a ser tanto. Mi financiamiento, ¿no? Mi gasto de financiamiento, mi gasto de operación y mantenimiento van a ser tanto. Bueno, para yo tener esa tasa de retorno, yo requiero un precio de tanto. Ahora, nosotros conversábamos antes de entrar aquí el problema del arbitraje. Bueno, vamos a suponer que el Pero en eso se gobierno acordó pierda que el eso. pasivo es de la CDE, ¿no es cierto? Sí, Ajá, eso fue lo que bueno, se definió. entonces, Ajá. En pero teoría, digo yo, en lo que yo teoría, leí. Si el gobierno quiere recuperar eso y lo pone dentro de los costos de la empresa, entonces el precio de la energía va a tener que ser Claro. más tarde. O va a tener que aceptar como pérdida Un esos costo hundido. 700 millones de pesos. Tenemos un minuto, José Alfredo, para cerrar. ¿Qué dirías tú sobre esto que ha señalado Héctor entonces? Sobre la venta, de la O venta. sea, ya tenemos la situación, bueno, lo que se ha expresado desde el punto de vista formal de la misma institución Punta Catalina, de que estas ventas a inversionistas extranjeros estarían considerándose que el pasivo de Punta Catalina pasaría a la CDEE y por lo tanto no impactaría negativamente a esos posibles nuevos inversores extranjeros, ¿cierto? Sí, porque o sea, realmente ese pasivo es una disminución del capital y tú cuando vas a invertir, lo que se va a comprar es la empresa flujo de limpia, caja. el flujo de caja de la empresa limpia, o sea, limpia de todas esas, todas las contingencias, lo que puede pasar, y realmente eso hay que aceptarlo como un costo hundido, porque si se lo incorporamos a la empresa, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a tener un precio de energía que no se va a abaratar. La sociedad va a asumir el costo de esos 700 Ya lo millones en tiene, impuestos. ya lo tiene. En impuestos. Entonces las tarifas se dice que van a bajar ahora cuando haya una disponibilidad importante. Bueno, bajan entre comillas, cierto, la tarifa va a bajar, pero alguien tiene que pagar los 700 millones, el gobierno dominicano que lo va a pagar. Claro, claro, absolutamente, absolutamente. Pero ya lo está pagando, o sea, ya lo pagó. Ya realmente es un costo que no se va a volver a repetir. O sea, Pero- y recuperar eso ya. Cuando ya no. Punta Catalina pero es un entra en costo vigencia. social. Sí, Pero absolutamente. que ya está, ya pasó. Cuando Punta Catalina entre en vigencia, nos da tiempo, cuando Punta Catalina entre en vigencia, se debe esperar por obligatoriedad una rebaja en las tarifas. Bueno, debería, pero tú sabes quiénes son los que pueden beneficiarse de una rebaja en las tarifas. Van a ser los consumidores de más de 700 kilovatios, más de 500 kilovatios, porque el consumidor entre 0 y 300 lo que paga es 4.31 centavos de dólar, de peso. Entonces, en realidad, a ese consumidor habría que subirle la tarifa Señor, o seguirlo subsidiando. Y no entramos en el tema de las distribuidoras, que ahí es que está también el Ese es gran otro. problema del sistema. Señores, nos tenemos que ir porque el tiempo nos traiciona. José Alfredo Guerrero, Héctor Guiliani Curi con nosotros y a ustedes gracias por el favor de su sintonía. Mañana nueva vez, aquí los esperamos. Bye, bye.